Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 7. Hoy es miércoles. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. Estamos ya iniciando o ya estamos en el tema número 3 o la unidad número 3 sobre razonamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas. El objetivo de la clase son los siguientes: conocer los conceptos básicos de la programación, comprender las dificultades intrínsecas de escribir un algoritmo y por qué debe hacérselo meticulosamente, conocer los diagramas de flujo para representar algoritmos, comprender las dificultades intrínsecas de codificar algoritmos utilizando el pseudolenguaje de PCI. Así que, jóvenes, ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Recordarles también que el día de ayer hicimos una práctica inicial sobre el tema de la unidad 3, donde ingresamos a la página web de la hora del código y realizamos algunas actividades, o por lo menos realicé hasta cierto lugar algunas actividades, algunas tareas prácticas que tienen, y luego les comentaba que cada actividad tenía como fin ayudarnos a conocer los conceptos básicos de la programación, nos enseñaba sobre los ciclos, nos enseñaba que deberíamos seguir paso a paso también los algoritmos, porque si no seguíamos paso a paso, obviamente nos provocaba un error. Y se trataba justamente de eso, esta primera práctica, de que comprendamos, jóvenes, de que nos concienticemos de que los algoritmos debo seguirlos paso a paso y no puedo saltarme. El día de ayer también realizábamos operaciones de suma y resta y seguíamos un algoritmo para poder realizar, y creo que se lo he recalcado varias veces, que estamos siguiendo un algoritmo muy similar al que sigue la ALU para poder realizar las operaciones cuando realice operaciones bit a bit. De la misma manera hemos seguido un algoritmo para poder convertir un número binario a decimal, de decimal a binario, de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. Entonces los algoritmos están muy presentes en la vida de las personas, pero nada más que a veces no conocemos su conceptualización, su concepto para poderlos identificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El día de hoy tenemos que conocer, dice, los conceptos básicos de la programación. Y para ello vamos a ver un libro. Este libro que nos sugiere ver también en la plataforma virtual. Así que en la plataforma virtual, por ahí debe decir que debe consultar ese libro. Dice en la unidad 3, un ratito, esta es la parte de actividades. Decirle que ya estoy habilitando las tareas, las actividades de la unidad número 2. Yo creo que lo hago ya muy pronto, así que dice así: consultar, dice, los libros, mire, del 10 al 24. Wow, me mató esto, ¿no? Consultar los libros del 10 al 24. O sea que hay hartos libros que nos van a ayudar a realizar, digamos, ¿no? A comprender, a realizar las actividades y a comprender esto de la programación. Vamos a ver, del 10 al 24 dice. Veamos si es cierto. Entonces veamos por aquí. Creo que no está tan bien, porque dice: hemos visto la breve historia de la computación, hemos visto organización y arquitectura, hemos visto la organización de arquitectura igual, la última pregunta con Isaac Asimov. Empieza todo en la 10. Tiene razón, es de la 10. Ejemplos de diagramas de flujo, manual de ejemplos de diagramas de flujo con algoritmia, dice. El otro dice manual de problemas de algoritmos resueltos con diagrama de flujo. Después viene el 20, dice manual de PCI con fundamento de la computación, manual de PCI, dice, con Romer Castillo. Y el 22, PCI bachillerato. Y el 23, PCI tecnología sonora. Y el otro dice PCI resumen, dice. Sí, tiene razón. Entonces tiene que ser nomás del 10 al 24. Obviamente cada libro tiene sus detallitos bonitos, y eso justamente el día de hoy les voy a mostrar por qué debemos ver todos esos libros, ¿sí? Pero lo que no pillo aquí es el libro de Corona. ¿Dónde está el libro de Corona? Ah, está aquí.
este de aquí. Así que este libro 30 que dice aquí también debería estar incluido en esto que vamos a aprender, ¿sí? Este libro es nuestro libro mágico. Entonces no sé por qué no lo colocamos aquí, o tal vez, a ver, veamos más arribita el 10, donde estábamos con el 10, manual de ejemplo, dice, ¿no? Sí. Bien, entonces volvamos a nuestro material. El libro número 30 de 10, ¿no? Al 30 vamos a colocar aquí, ¿ya? Porque necesitamos los conceptos del libro de Corona, así que faltó un poquito más, del 10 al 30. Luego dice bibliografía complementaria, dice no representación de la información, diagramas de flujo. Mire, fíjese, hay apuntes de la unidad 3 del pseudo lenguaje, curso de PCI, unidad 3, práctica de PCI, y entonces con eso vamos a ir terminando luego. Esta bibliografía complementaria, a ver, veamos de qué se trata la bibliografía complementaria. Abramos esta parte y aquí vamos a ver que hay número 1, apunte de representación de la información, apunte de diseño de algoritmo, representación, diseño de algoritmos, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Entonces, hay algunas bibliografías que usted puede también consultar que son muy útiles, pero yo en este caso me voy a dedicar netamente a poder comprender los conceptos de la computación utilizando este libro de Corona. Eh, lo, como no es muy pesado, voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp para que usted en este momento lo tenga, ¿sí? Así que vamos a hacer un clic y voy a compartir. Así que como primer paso es que vamos a, a consultar este libro. Ese dato de consulta dice, ¿no? Del libro, dice. Así que vamos a ver por aquí que dice guía de consulta. Sí, llamémosle guía de consulta, no datos de consulta, ¿sí? Me parece mejor aquí el nombre, guía de consulta del libro Diseño Algoritmo y su codificación en lenguaje C, dice. Ya le he compartido, jóvenes, o no, no, todavía falta, no enviarlo. Entonces, este libro es muy bonito en concepto, la parte conceptual es muy buena, jóvenes. Y obviamente necesitamos eso, comprender, para que nos sea mucho más fácil poder programar. Creo que no estoy compartiendo, ¿no? ¿Aló? La pantalla no, Inge, pero ¿qué le iba a decir? Ya llegó el libro que nos mandó a probar. Ya, pero debería haber estado compartiendo, jóvenes, la pantalla. Me he olvidado. Van a disculpar, jóvenes, ¿sí? Porque yo ya he estado ya mostrándoles recursos y ustedes han estado tan pasivos y no me han dicho, ¿sí? Pero de todos modos voy a volver a explicar rápidamente. Les decía, jóvenes, que ya estoy habilitando las actividades de la unidad número 2, ¿sí? De la unidad número 2, a este otro lado está, ¿no? Ya estoy activándolos, así que luego también les decía de que ya tenemos los recursos de la unidad número 3, como consultar los libros del 10 al 30. Pareciera que fueran hartísimos, pero no son tan así, porque están categorizados y obviamente eso le hace que sea un poquito, que se vea extenso, ¿sí? Tenemos aquí la bibliografía complementaria, la representación, dice, de la información. Tenemos aquí los diagramas flujo, apuntes de la unidad 3 y los cursos de PCI para aquellos que les gusta ver de otros autores también, no de lo que necesariamente tenemos en el aula, de lo que vamos a ver en el aula virtual. También ahí les coloco otras opciones. Entonces eso ya está ya habilitado, jóvenes, para el aprendizaje. Entonces también les decía de que nosotros, entre los libros que podemos ver aquí, voy a volver a cargar, tenemos varios libros, mucha bibliografía. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes, jóvenes, lean libros, ¿sí? Les cuento que muchos de los problemas que tiene que ver, jóvenes, con la falta, digamos, ¿no?, de conceptualización, con lo que tiene que ver a veces con jóvenes, con el no poder responder
algunos retos académicos, tiene que ver porque justamente nosotros no hemos revisado algunas bibliografías donde nos enseñan jóvenes metodologías de solución de problemas. Y obviamente los libros que les comparto tienen como finalidad aprender un método por lo menos para la solución de problemas. Entonces, las personas académicas se caracterizan por eso, por utilizar métodos, técnicas, herramientas para solucionar problemas, algo que no tiene normalmente una persona, digamos, que no tiene una formación académica, a excepción de algunos que tienen, ¿no?, ese toque, pero obviamente no es normal, son personas excepcionales. Bien, jóvenes, entonces, abriendo el libro de Corona, puedo ver lo siguiente. Dice así: diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. Aunque él ya me está hablando del lenguaje C, lo que a nosotros nos interesa mucho son los conceptos. Esto ha sido escrito por dos damas, María Adriana Corona Nakamura, y el otro es María de los Ángeles Ancona Valdés. Entonces, estas dos señoras o señoritas, ¿no?, han escrito este material y lo han hecho muy bonito, muy bien. La verdad todo que me encanta este libro porque este libro me ayuda a realizar mi trabajo y también explicarles algunos conceptos que son muy interesantes. Así que yo voy a ir bajando para abajo para poder leer un poquito del material para que le vayan pillando el gusto. Porque en realidad los libros son como los productos que necesitamos dar una probadita para pillarle el gusto. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Positivo, Inge. Ya. Dice así: es sabido que la interacción que tenemos con la computadora se da por medio de programas. La finalidad de este texto es que el lector sea capaz de elaborar programas a la medida de cualquier problema que enfrente, sin importar el área de aplicación. Lo anterior puede parecer complicado, sobre todo para los alumnos de las carreras que no son afines. Incluso hay quienes llegan a considerar la materia como como poco importante para su formación. Por ello, en este libro queremos demostrar que programar es una tarea fácil. La práctica fortalece la habilidad de programar. La programación es útil para todas las áreas del conocimiento. El razonamiento de las computadoras es diferente al de los seres humanos. Es por ello que a quienes comienzan a programar, a quienes comienzan a programar les resulta una tarea fácil. El primer paso es no desesperarse. Después se debe entender cómo razonan los humanos y posteriormente analizar cómo lo haría una computadora. Es importante hacer hincapié en la parte más compleja de este proceso es el desarrollo de un algoritmo a través de diagramas de flujo o pseudocódigo, ya que constituye la parte lógica. Codificar independientemente del lenguaje es simplemente transcribir un algoritmo al lenguaje respectivo. El concepto de algoritmo lo utilizamos en general todas las disciplinas basadas en las matemáticas y la física, por ende en la programación y en la etapa previa a la codificación. Entonces, una vez que he leído esto, simplemente decirles, jóvenes, que los algoritmos, los sistemas computacionales, las computadoras son elementos que nosotros hoy en día lo tenemos muy al alcance de nosotros. Una de las computadoras con las que nosotros caminamos y nos divertimos y obviamente es muy útil para nosotros son los dispositivos móviles. Así que cuando alguien dice yo no tengo computadora y le digo, ¿y tiene pero un smartphone? ¿Tiene un dispositivo? Ah, sí, le digo, tengo uno. Entonces tiene una computadora. Y entonces no será tan poderosa, no será tan fácil de manejar como lo es, digamos, una computadora de escritorio, una portátil u otro tipo de computadora. No será un servidor poderoso, pero es una computadora. Entonces, en la primera parte de la materia hemos trabajado, hemos compartido contenido para que usted pueda desarrollar
el pensamiento computacional. El pensamiento computacional se basa, jóvenes, en que ustedes puedan identificar las tecnologías adecuadas, correctas, pertinentes para que pueda solucionarse un problema, y justamente de eso se trata el primer parcial. El primer parcial trata de que usted tiene que proponer la solución a uno o más problemas utilizando computadoras y sistemas y tecnologías emergentes. Luego les vamos a dar a conocer el ABP del primer parcial, y obviamente siempre los ABP tratan alguna problemática real que estamos viviendo, y hoy en día vamos a tratar una problemática real que estamos viviendo y que nos tiene ahorita pasando las clases virtuales. Entonces, jóvenes, dicho eso, vamos a continuar con el material bajando. Como pueden ver, tiene una redacción bastante sencilla, bastante elegante, explicado de una forma muy bonita, y estas dos señoritas, ¿no?, Corona y Ancona, lo han hecho de forma muy interesante. Luego abriremos la guía de consulta del libro de diseño de algoritmos y su codificación. Así que abriremos este libro para poder navegar, explorar. Y dice así, página 16, dice. En la página 16 vamos a encontrar los conceptos, la definición del lenguaje de programación, definición de algoritmo, definición de programas de computadora, etapas o pasos de la creación de un programa, definición de problema, análisis de problema, dicen, mire, diseño de las técnicas para la formulación de algoritmos. Y ahí viene, digamos, ¿no?, la codificación, la prueba de depuración, la documentación y el mantenimiento. La idea, jóvenes, es llegar por lo menos hoy día hasta aquí, por lo menos. Pero si somos tipazos, llegaríamos hasta mucho más de aquí. Entonces, este material me dice de dónde a dónde empieza cada cosa. Es como un índice estructurado, si vale el término, ¿no? Y nosotros durante el transcurso de la materia, jóvenes, vamos casi a terminar este libro, pero obviamente no haremos todos los ejemplos, pero haremos los ejemplos más esenciales para poder cubrir esta literatura. Entonces yo voy a agarrar y voy a copiar este contenido, control C, ¿sí?, y voy a publicárselos por el grupo de WhatsApp. Listo, es bastante grandecito, y ahí está, jóvenes, ese material para que puedan consultar. Así que lo agarra, lo copia, crea su archivito y todo lo demás, pero ahí está. Entonces nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer una actividad con ustedes como normalmente lo hacemos. Quiero que usted vaya y revise el capítulo 1, miren, lo voy a ir pasando, simplemente va a ir revisando el capítulo 1, todito lo que voy avanzando por aquí. Yo sé que un poquito rápido, hasta antes del capítulo 2, ¿estamos de acuerdo? Así que, ¿cuántos minutos cree que podemos darle? ¿Será que está bien unos 10 minutos para revisarlo, No, leer un poquito o un poquito más? ¿Qué dice? Todo el capítulo 1. Solamente ¿alguien quiere aportar? Continúe. ¿Qué dice? Bien. De que hay tareas que solamente lo pueden hacer los robots, como por ejemplo el tema de la creación de los microprocesadores. Ya el humano ya no llega a esa escala, ya sí o sí ya son técnicas utilizadas de alta precisión, la cual solamente lo crean los robots. Correcto. Por ejemplo, jóvenes, la fabricación de los microprocesadores o de los chips es difícil que la haga un ser humano. En primer lugar, nosotros no tenemos esa precisión tan exacta como lo tuviera un robot, ¿sí? Sin embargo, el robot tiene que colocar en lugares pero tan pequeñitos un conjunto variado de componentes electrónicos discretos. ¿Qué más puede hacer un robot, por ejemplo? Ingresar a áreas donde el ser humano no podría sobrevivir, donde hay mucha presión o tal vez hay gases tóxicos
Entonces, si el ser humano no tiene una protección adecuada, no podría ingresar a ese lugar, como descender, por ejemplo, unos 5 kilómetros bajo el mar. No podría hacerlo el ser humano sin una protección adecuada, si no tuviera alguna coraza especial. Pero sin embargo, hoy en día hay robots que soportan altas presiones. El ser humano, por ejemplo, difícilmente, si no tuviera, digamos, el traje espacial, pudiera estar, digamos, ¿no? Exponerse a los rayos cósmicos, porque obviamente degradarían, digamos, ¿no? Su salud. Pero sin embargo, los robots hoy en día lo están haciendo. Y vemos, jóvenes, que los robots hoy en día están realizando tareas que para los seres humanos sería imposible, como ser los robots de exploración que tenemos o que ha enviado, digamos, ¿no? La NASA y otras agencias, creo, al planeta Marte. Y ellos siguen simplemente una secuencia de pasos a los que conocemos con el nombre de algoritmos. Bajemos, jóvenes. Y entonces que hay otro algoritmo para poder realizar otra tarea, pero vamos más abajo y dice así: definición de programa de computadora. Veamos, ¿qué nos dice el libro de Corona y Ancona? Dice, existen diferentes conceptos sobre programas de computadora, pero solo mencionaremos tres, dice, ¿qué es un programa de computadora? Dice, es un algoritmo desarrollado en un determinado lenguaje de programación para ser utilizado por la computadora, es decir, es una serie de pasos o instrucciones ordenadas, finitas, que pueden ser procesadas por una computadora a fin de permitirnos resolver el problema o tarea específica. Otra, dice, secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que se deseen procesar en la computadora. Estamos hablando de lo que es un programa de computadora. Otro concepto, dice así: expresión de un algoritmo, ahí vamos a marcar, dice, ¿no? Expresión de un algoritmo en un lenguaje preciso que puede llegar a entender una computadora. Entonces dice, como se comentó en la sesión anterior, no todo algoritmo, dice, ¿no?, puede llegar a ser programa de computadora, debido a que existen algunos algoritmos que requieren ser realizados físicamente. Los programas que pueden ejecutar una computadora son más de carácter de proceso lógico. Por ejemplo, el tercer algoritmo, en el cual se realiza cálculos respectivos. Entonces, por ejemplo, jóvenes, dice que no todos los algoritmos puede realizar la computadora. Sí, es cierto eso, pero también si la computadora o el dispositivo de cómputo o la herramienta computable tiene la posibilidad de hacer. Por ejemplo, si tiene sensores o no tiene sensores, si tiene dispositivos de entrega de datos o no. Entonces, dependiendo con el tipo de dispositivo con el que trabajemos, algunos algoritmos serán implementables y en otros no serán implementables. Por ejemplo, yo no podría introducir un programa de computadora, digamos, de fabricación de automóviles para robots en mi computadora. Por más que lo logre instalar, no va a poder fabricar un vehículo. ¿Por qué? Porque no tiene las interfaces correctas, necesarias. Entonces, a eso se refiere cuando dice que no todos los algoritmos son computables, ¿sí? No todos los algoritmos, pero pueden ser computables si es que están instalados, implementados en las computadoras correctas. Y hoy en día, jóvenes, hay computadoras para diferentes tipos de propósitos, incluyendo las de propósito general, que es la que nosotros manejamos. Sigamos. Dice que existe un conjunto de pasos para la creación de un programa de computadora. Existe un conjunto de pasos. Y dice, las fases para la creación de un programa son 7. Dice. Aunque para algunos autores pueden describirse en solo 6. Pues se omiten la primera porque es una etapa algo obvia. Las etapas se describen a continuación, dice. Uno de ellos dice, definición del problema. Entonces, para poder crear un programa de computadora, jóvenes, yo debo comprender el problema. Dice, en esta fase la proporciona el enunciado del problema. Dice,
el cual requiere una definición clara y precisa. No debe ser ambigua, dice. Es importante que se entienda perfectamente lo que pretendemos que haga la computadora para poder continuar con la siguiente etapa. Entonces, la primera etapa es la definición del problema, es comprender el problema. El otro es el análisis del problema, que tiene que ver, muchos jóvenes, con tener, dice, la información necesaria para poder obtener el resultado deseado. Otro, que la información conocer qué información necesitamos producir con esos datos. Y otro, los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos y producir esa salida. El análisis del problema, jóvenes, también implica un análisis lógico, un análisis matemático y obviamente un análisis que nos permita, en cierta manera, jóvenes, entender o gestar lo que va a ser la solución al problema, basados en algunos modelos o teorías. Luego viene el diseño y técnicas de formulación de un algoritmo. En esta parte, jóvenes, en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí dice que se centra en desarrollar el algoritmo basándonos en las especificaciones de la etapa del análisis. Podemos representar un algoritmo mediante diagrama de flujo o pseudocódigo. Entonces, como usted puede ver, que en esta etapa se necesita el uso de una herramienta de diseño del algoritmo, ya en el diseño del algoritmo. Esa herramienta de diseño puede ser un diagrama de flujo o un pseudocódigo o cualquier otro elemento que le permita modelar el algoritmo. Entonces yo siempre les comento a mis estudiantes, le digo, jóvenes, los algoritmos se dibujan, ¿sí? Y si yo no logro dibujar un algoritmo, entonces me va a ser muy difícil poderlo codificar. Entonces cuando logro dibujar un algoritmo es mucho más fácil codificarlo. Hagamos una pequeña relación con la vida real. Por ejemplo, imagínense que tiene que construir un edificio. Obviamente construir el edificio sin tener planos, sin tener los dibujos, las diferentes, vamos a decir, las diferentes vistas de la infraestructura civil que va a construir, sería imposible construir. Así que es necesario que un arquitecto le cree las diferentes vistas con medidas, con todo, para que usted pueda construir el edificio. De la misma manera, jóvenes, para poder crear un programa de computadora, para poder implementar un algoritmo, necesito yo dibujar el algoritmo para que el codificar sea una tarea fácil. Entonces, codificar sin tener un diseño es muy complicado. Hay que tener una imaginación, una mente creativa, pero bastante interesante. Obviamente, con el pasar de los tiempos, nosotros logramos tener esa mente creativa, especialmente aquellos que son programadores pragmáticos, ¿no? O sea, son prácticos, entonces eso sí lo tiene, pero eso es con el pasar de los tiempos. Tiene que pasar muchas etapas, digamos, tiene que quemar muchas etapas de aprendizaje. Entonces, ¿qué son los diagramas de flujo? Los diagramas de flujo dice que es la representación gráfica de un algoritmo, o sea, eso es el dibujo que representa el algoritmo. Dicha representación gráfica se lleva a cabo cuando varios símbolos se relacionan entre sí mediante líneas, mediante conectores. Entonces, veamos por aquí, ¿qué elementos caracterizan a un diagrama de flujo? Entonces, dice que un diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. En un algoritmo no se especifica la declaración de variables. No se dice este es un entero, este es un... No, simplemente usted lo dice que necesita una variable y punto, no es más. Dice se debe usar solamente líneas de flujo horizontal y vertical. Así que por más que usted pueda colocar una línea inclinada, no lo debe hacer. O es vertical o es horizontal. Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Entonces, si va a cruzar una línea con otra, debe utilizar un conector o algo, dice. Ahora dice también, debe usar conectores solo cuando sea necesario.
Otro dice, no deben quedar líneas de flujo sin conectar. Entonces, si hay por ahí una línea una línea que no está conectando, ya estamos mal, ¿sí? Luego dice, debe trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces debemos crear el algoritmo con un sentido de lectura normal. Debemos evitar utilizar terminologías de un lenguaje de programación o de máquina. O sea, no debemos ocupar sintaxis de algún lenguaje de programación en lo posible, dice. Debemos colocar comentarios en el margen de la hoja utilizando el gráfico para comentarios. Y si el diagrama dice es más de una hoja, debo utilizar conectores para decir de dónde viene. Y en realidad, a manera que uno va creando algoritmos bien más interesantes, los algoritmos se vuelven bien grandes. Y obviamente eso es lo que ha hecho que los algoritmos no logren, digamos, no convertirse en la herramienta más importante o más utilizada para el diseño de algoritmos, aunque sí se utiliza bastante. Los diagramas de flujo jóvenes tienen ciertos componentes léxicos, de los cuales este de aquí que voy a ir tiqueando es el que me dice se utiliza para especificar el inicio y el final de un algoritmo, ¿sí? El de aquí utilizamos para poder, dice, representar la entrada. Y en otro dice para imprimir. A mí más me gusta para representar la entrada. Este rombo es una decisión para establecer una secuencia o un flujo lógico. El de aquí, el rectángulo, me permite representar los cálculos, la asignación de memoria o la ejecución de algún proceso. Luego tenemos las flechas que van de arriba, abajo, izquierda a derecha. También tenemos otros elementos, otros componentes léxicos, como este componente léxico de aquí, ¿sí? Este componente léxico me permite especificar el inicio y el final de la ejecución de un ciclo. Por eso dice, me permite representar las estructuras repetitivas. Y luego tenemos otra representación gráfica que es impresión. Ahí me gusta más ocupar esto para las salidas y el rombo para las entradas. Y este es el componente léxico para representar los conectores. Entonces, con estos componentes léxicos es con el que yo puedo dibujar cualquier algoritmo, jóvenes, cualquier algoritmo. Luego viene el pseudocódigo. Cuando hablamos del pseudocódigo, hablamos de un lenguaje que no es ni español, ni inglés, ni otro, sino es una especificación casi en forma bien resumida, muy objetiva, sobre cuáles son los pasos que se deben seguir para digamos, ¿no?, ejecutar las instrucciones o para realizar las instrucciones de un algoritmo. A mí más me gusta personalmente el uso de pseudocódigos, porque los pseudocódigos en cierta manera es como un preámbulo a lo que va a ser, digamos, la implementación de un algoritmo. Viene la codificación. La codificación es una etapa muy interesante, jóvenes, porque en la etapa de codificación lo que se hace es implementar o transcribir el diagrama de flujo en un conjunto de instrucciones. Entonces, la codificación implica utilizar un lenguaje de programación, como el caso del lenguaje C, por ejemplo, o el lenguaje Python, o el lenguaje Assembler inclusive. Pruebas y depuración, dicen. Cuando yo implemento un algoritmo utilizando un lenguaje de programación, jóvenes, sí o sí tengo que realizar pruebas. Tengo que hacer pruebas, ¿no? Y porque si no, me va a ser muy difícil poder encontrar un error. Dice aquí, la prueba consiste en capturar datos hasta que el programa funcione correctamente. A la actividad de localizar errores se llama depuración. Entonces, prueba y depuración. Existen dos tipos de prueba. Uno, la de sintaxis, dice, ¿no? Y de lógica.
Entonces, las pruebas de sintaxis, jóvenes, tienen que ver mucho, digamos, ¿no?, con que se ejecuta primero, dice, las pruebas de sintaxis se ejecutan primero y son las más sencillas y las realiza el compilador de programa cada vez que se ejecute el programa hasta que el código no presente errores. Un ratito. Entonces, la prueba de depuración, jóvenes, la prueba de depuración es una etapa muy importante dentro de lo que es la codificación de algoritmos. Entonces, las pruebas de sintaxis entonces lo realiza el compilador de programa o el intérprete de programa y logra encontrar dónde es que hemos escrito de forma incorrecta alguna de las sentencias del algoritmo. Las pruebas lógicas son las más complicadas, ya que estas las realiza el programador. Consiste en la captura de diferentes valores y revisar que el resultado sea deseado. Es decir, el programa tendría que modificar el código hasta que el programador funcione correctamente. Entonces, las pruebas de lógica tiene que utilizar algunas herramientas de apoyo, como ser, por ejemplo, las pruebas de escritorio. O si no, tal vez puede utilizar alguna herramienta software que le permite realizar pruebas. También hay software que permiten sistematizar las pruebas. Entonces, jóvenes, hay también un tipo de prueba que tiene que ver con lo que se llama la caja negra y la caja blanca. La caja blanca, cuando yo especifico, digamos, ¿no?, la funcionalidad, verifico la funcionalidad del sistema, y la caja negra, cuando yo tengo, perdón, la caja blanca, cuando tengo que seguir paso a paso, digamos, ¿no?, la funcionalidad de un sistema, instrucción por instrucción, y la caja negra, cuando simplemente me voy a la funcionalidad genérica del sistema. Sigamos. Entonces, todo algoritmo, jóvenes, debe tener una documentación, y esta parte es donde nosotros, la mayoría de los programadores, cometemos el error. Entonces, no colocamos la documentación en un algoritmo. ¿Por qué? Porque creemos que siempre lo vamos a comprender, pero en realidad, después de que pasan 3 meses, 6 meses, de que uno ya no toca un código, uno se olvida lo que hizo en algunos lugares y por qué lo hizo. Entonces, hay dos formas de poder documentar un código: uno de forma interna y otro de forma externa. De forma interna, uno lo escribe dentro del programa de computadora, dentro del mismo código uno coloca. Eso lo puede hacer al inicio del programa, en la cabecera. Lo puede colocar al inicio de cada procedimiento, de cada función que está creando, o cada método, o también lo puede colocar entre las líneas de código, para poder decir qué hace esa línea de código. Entonces, esa es la documentación interna. La documentación externa, jóvenes, se realiza apoyado por un documento que puede ser físico o virtual, o tal vez colgado en la nube, donde me dice cómo debo, digamos, ¿no?, operar, o cómo está implementado el sistema. Además de eso, existen también manuales de apoyo para el sistema, manuales de usuario final para que utilicen el sistema, manuales para el administrador del sistema, para que sepa cómo debe configurar, habilitar roles, habilitar usuarios, y obviamente tal vez configurar algunas interfaces. Y el otro, jóvenes, es el manual del programador o desarrollador. Entonces, ese manual ya indica, jóvenes, la arquitectura del sistema. Entonces, tiene un conjunto de vistas que generalmente está basado en los diagramas UML, para poder representar la funcionalidad del sistema, las características del sistema a nivel lógico y también a nivel físico. Mantenimiento. El mantenimiento consiste, jóvenes, en un conjunto de etapas que se realizan después de que se ha diseñado el sistema. El mantenimiento al sistema tiene que ver, jóvenes, con algunos posibles errores que se puedan encontrar después de implantar el sistema en la empresa
uno, o simplemente puede ser debido a la modificación de algunos nuevos, o sea, de algunos procesos, que ya no se haga con ciertas características, de cierta manera algún proceso, sino que ahora se va a hacer de otra manera. Y obviamente los sistemas jóvenes son herramientas, ¿no?, de apoyo que continuamente están cambiando. Los sistemas son muy dinámicos, jóvenes. Entonces, no puede haber un sistema normalmente que sea bien estático. Los sistemas son muy dinámicos. Por ejemplo, veamos un caso. Hace mucho tiempo atrás, jóvenes, hace mucho tiempo atrás, la declaración de impuestos se hacía en papel. Hace mucho tiempo atrás. Posteriormente crearon los formularios digitales de formulario 200 y 400. Entonces ya fue posible ya hacer declaraciones utilizando formularios, o sea, digitales. Luego, jóvenes, la facturación seguía siendo físico, pero hoy en día ya podemos hacer facturación online gracias a las herramientas de impuesto interno. Obviamente impuesto interno le favorece mucho eso, porque con esa herramienta puede hacer un seguimiento muy meticuloso a los procesos contables que estamos realizando, que están realizando las empresas, y obviamente en alguno de esos casos poder encontrar, digamos, ¿no?, alguna incoherencia, algo que pueda convertirse en un delito, digamos, ¿no?, impositivo, y obviamente ahí es cuando impuesto interno aprovecha y le sanciona con algún tipo de monto basados en UFBs. ¿Qué más podemos hablar de los sistemas que son cambiantes? A ver, algo que últimamente ya no hacemos como antes y hoy distinto. Por ejemplo, jóvenes, antiguamente no existía, jóvenes, el carnet digitalizado, ¿no? No había los registros, eran una carpeta, unos cuadernos con unos folders amarillos que se manejaban en la unidad de tránsito del tercer anillo. Allí era, así que cada vez que usted quería renovar un carnet tenía que ir allá, pagar una cantidad para que le busquen su file, su folder, o si no le decía, bueno, déjeme tanto dinero, se lo voy a buscar para mañana, así, o para mañana pasado, hasta que lo encuentren. Una vez que lo encontraba, jóvenes, recién usted podía hacer su renovación de carnet. Era todo un caos. Hoy en día no, usted hace cola, se saca la foto, ¿no?, y realiza algunas tareas rápidamente y listo, ya más después ya agarra, entra, firma y ya sale con su carnet, inclusive, mejor de los casos. Y así, jóvenes, hay muchas tareas que se han ido digitalizando. Este proceso de digitalización de proceso está muy concorde con un término muy actual que se llama transformación digital. Entonces, la transformación digital es un conjunto de pasos, ¿no? Es un conjunto de pasos que permiten sistematizar los procesos de las empresas, en especial aquellas que están muy vinculados con los procesos donde interviene el usuario, el cliente. Entonces la transformación digital viene a suplir, digamos, ¿no?, a veces, digamos, ¿no?, ese hecho de que el usuario tiene que caminar muchos kilómetros, muchas cuadras, muchos todo, digamos, ¿no?, perder grandes, o sea, cantidades significativas de tiempo para poder hacer un trámite, jóvenes, que tal vez lo podría hacer desde su casa. Y hoy en día, por ejemplo, parte de la transformación digital están los famosos pagos utilizando código QR con una facilidad única. Es más, hoy lo hacen, la mayoría paga con QR, y creo que Bolivia se está convirtiendo en un referente de pagos con QR. ¿Alguien más quiere aportar, jóvenes? Dilo o dililo. Sí, Inge. Bueno, respecto a esos pagos, bueno, en sí en Bolivia estamos muy atrasados, la verdad, porque en otros países incluso se utiliza, ¿no?, la tecnología NFC para pagar, o lo que es no sé si conocen, imagino que sí, es lo que viene atrás del teléfono o que se conecta de manera inalámbrica. Es como si tuvieras tu banco de manera virtual, pero en vez de pagar con QR solamente pagas con el contacto. Incluso los relojes inteligentes vienen igual con esa tecnología, la cual se paga también a través de eso. Pero lamentablemente los bancos, o aquí en Bolivia todavía no tenemos
no habilitan esa opción de pago, ¿no? Eso sería mi aporte, digamos. La verdad estamos muy atrasados en tecnología. Listo, gracias Vaca, gracias Dímelo. Claro, y también, como habían expuesto los anteriores compañeros, hoy está en la tendencia en lo que es la blockchain, tanto así como en tema de los pagos, no solamente en dinero fiat, sino en dinero en criptomonedas. Otros países ya se manejan de manera natural, inclusive te van a la mano, digamos, con su propia moneda fiduciaria. Sin embargo, aquí en Bolivia lo toman como ilegal, porque no hay un registro, no hay una entidad como la ASFI que lo regule. Y como ellos no pueden regularlo, no pueden tener el control, manejar un impacto, digamos, en eso aún todavía, por eso es que lo toman como ilegal. Correcto. Entonces, falta mucha normativa, jóvenes, para poder legalizar algunas actividades comerciales que tienen que ver, digamos, o actividades transaccionales, digamos, que tienen que ver las pasarelas, por ejemplo, de pago, no está todavía muy evolucionada. Y otro detalle, jóvenes, que en Bolivia los seguros no funcionan. Así que me van a disculpar que le diga eso, pero en Bolivia los seguros no funcionan. Por lo menos hasta donde yo sé, los seguros solamente funcionan para las personas que ellos quieren que les funcione, que son amigos, parientes, conocidos. Pero cuando esté un desconocido, el seguro no funciona. Entonces, cuando de pronto alguien se mete a su cuenta y le vacía la cuenta, el banco le va a decir que no es su culpa, pero usted dice, pero hay un seguro banco, ¿no? Un seguro para contra robo. Le dicen que no activa para ese caso, este es para otro caso. Entonces, así que la entidad financiera se lava las manos de esa manera. Y no ha pasado una vez, sino muchas veces. Y ese es uno de los motivos tal vez por el cual yo igual desconfío mucho de las transacciones, no porque los procesos sean mañosos, sino porque no hay seguridad en las transacciones electrónicas en nuestro país. Pero frente a todo eso, jóvenes, se ha podido ver de que una de las transacciones que parece estarnos bastante seguro es el del código QR, aunque he escuchado alguna incoherencia, donde usted por algún motivo usted paga 1000 bolivianos, por ejemplo, paga, al otro lado, bueno, a usted le llega el recibo de que ha pagado, pero al otro lado no le llega el depósito de los 1000 bolivianos, pero a usted le dice que usted ya pagó, y para más yapa no le descuentan de su cuenta. Entonces ha pasado esos casos donde me han contado algunas personas que yo he pagado y no me ha descontado de mi cuenta y me llegó la boleta de pago con el que yo estoy diciendo que sí he pagado. Entonces hay un problema serio y demostrar eso es muy complicado. Entonces probablemente algunas empresas que ya han tenido que recibir un pago vacío, digamos, un pago sin fondo, no sé si es correcta esa palabra, han tenido que realizar algún tipo pues de no sé qué, de reclamo contra la entidad, digamos, ¿no? Que está manejando, que está gestionando el pago mediante QR. Y de esa manera, jóvenes, por ejemplo, otro detalle cuando se ha sistematizado, por ejemplo, es el sacar ficha en alguna de las cajas, como sea, por ejemplo, la caja petrolera, usted puede sacar ficha de los médicos, aunque dice que se abre por unos cuantos minutos y se llena automáticamente, no sé cómo será el asunto, y es que ahí necesita mucho control, mucho control. Y hoy en día la gente, por ejemplo, es bien mañosa. La gente va y se duerme, hace cola y al otro día le vende su espacio por 50 bolivianos, por 100 bolivianos, no sé cuántos bolivianos, y ya lo hizo el día, o sea, duerme una noche y tiene para sobrevivir todo el día. Entonces le han pillado hasta un negocio por allá. Supuestamente crearon ese sistema para poder evitar eso, pero sigue el negocio. ¿Por qué? Porque la gente sabe cómo sacar ficha para otra persona, no sé qué tanto, y ya, y sigue todavía el asunto. Entonces, es bien difícil, jóvenes, poder luchar contra la picardía de la gente. Los sistemas no están preparados todos para poder soportar la picardía de la gente. Por ejemplo, el Wi-Fi, nadie debería robarle la contraseña, no sé qué tanto, pero lo hacen. Así que al final nosotros los que tenemos Wi-Fi, tenemos Wi-Fi para nosotros, para el vecino y para todos los demás que quieran conectarse al fin de cuentas, porque hay técnicas y mecanismos para poder robar, digamos, la contraseña. Aunque también nos enseñan algunas técnicas para que sea más difícil, pero bueno,
quien quiera hacer locura, jóvenes, no hay seguridad que esté, digamos, que no pueda burlarlo. Entonces continuaremos, jóvenes, continuaremos. El mantenimiento entonces de los sistemas de información viene, jóvenes, con el cambio de los requerimientos. Cosas que antes se hacía de una manera y que hoy debería hacerse de otra manera. Por ejemplo, de pronto usted tiene un sistema de compra y venta, ¿sí? Un sistema de venta, registro de compra y todo. Pero de pronto usted quiere hacer una rifa para aquellos clientes, digamos, que han comprado arriba de cierto monto. Obviamente que el sistema no contempla eso, así que tiene que hablar con los que han desarrollado el sistema para que le creen un módulo para poder realizar, digamos, ¿no?, el sorteo, un módulo para que pueda validar las ventas superiores a tanto, para que sean esas las que puedan participar, digamos, ¿no?, en el sorteo, o asignarle cierta cantidad de fichas de acuerdo al volumen de venta. Sigamos, jóvenes, viendo, sigamos. Dice que ahora hemos terminado el capítulo 1. Mire, y obviamente avanzaremos un poquito más del capítulo 2, por lo menos unos cuantitos más, porque es necesario. Dice así: al término del capítulo 2, el alumno será capaz de identificar, utilizar los diferentes elementos que integran un programa, como ser identificadores, constantes, variables, tipos de datos, operadores, expresiones, comentarios, palabras reservadas. Entonces vamos a conocer ahora sobre lo que son los identificadores, los tipos de datos, variables, constantes, y operadores y prioridad entre operadores, dice expresiones, palabras reservadas, comentarios, conversión de tipo. No avanzaremos todo, pero por lo menos vamos a conceptualizar algunos contenidos que necesitamos antes de empezar a utilizar PCI. Entonces, ¿qué es un identificador? ¿Cómo entendemos como un identificador? Un identificador, jóvenes, es un nombre, es una secuencia de caracteres que yo asigno a una variable, a una constante. Esta secuencia de caracteres me permite identificar un atributo, y obviamente dice que sigue o se utilizan con las letras del alfabeto de A a la Z y ciertos caracteres como el guión bajo. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su forma o sugiere la forma como deberían crearse los identificadores. Para nosotros la creación de los identificadores va a seguir con la siguiente lógica o característica. Vamos a colocar con letras minúsculas los identificadores, y cuando empiece otra palabra le colocaremos con letra mayúscula. Luego con letra minúscula, y cuando empiece otra palabra con una letra mayúscula. Así que vamos a utilizar una sintaxis basada, una sintaxis, ¿no?, de tipo camel, así le llaman, porque va con minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, y así sucesivamente. Entonces, y aquí dice, mira, vamos a leer un poquito, aquí dice de los identificadores, ¿no? Hablamos de identificador, dice, ¿no? Dice, con ellos podemos dar nombre a las variables, constantes, tipos de datos, nombre de funciones, procedimientos y etcétera. Entonces, todos aquellos componentes de la programación son posibles, digamos, ¿no?, nombrarles utilizando identificador. Por eso que es muy importante aprender a colocar identificadores. Y aquí vemos un caso de un identificador. Por ejemplo, total alumno. Fíjese, minúscula, mayúscula. Área del círculo. Número positivo. Mire, identificadores válidos. Por ejemplo, la palabra número, JAR 2008, base 1, función, división. Dice. Identificadores no válidos. Por ejemplo, que yo coloque número con tilde. Mire la tilde. Aquí lo que le frega es la tilde. Coloco un símbolo de pregunta, coloco la ñ, no soporta ñ, que coloque solamente números tampoco, y tampoco que empiece con un número, así dice, no soporta eso. Entonces esos son identificadores inválidos. Y luego, jóvenes, vienen los tipos de datos. Los datos que nosotros manejamos dentro de la computadora, o los datos
que utilizo para que la computadora procese, obviamente tiene un tipo. Y esos tipos están muy vinculados, jóvenes, con las características del dato. Entonces, entre los diferentes tipos que vamos a ver nosotros dentro de la programación, vamos a tener el tipo int o entero, el tipo float o flotante, el tipo double o doble, que es flotante pero de doble precisión, el tipo char o carácter y el tipo void. Cada uno de estos tipos de datos, jóvenes, está vinculado con un tamaño de byte que ocupa en la memoria RAM y también permite representar un determinado rango del dato. Este sería el dominio de los valores de los datos de ese tipo de dato, del tipo de dato int, que utiliza 2 bytes de tamaño, o sea 2 bytes de tamaño que serían 16 bits, y con esos 16 bits se puede representar un número desde menos 32.768 hasta 32.767. Y así en el coma flotante también podemos representar números de 3.4 elevado a la menos 38 hasta 3.4 elevado a la más 38. Y fíjese que de la misma manera el doble, el char y el void. Entonces repasemos un poquito, vamos para atrás. Entonces, para poder implementar programas, tengo que conocer lo que es un identificador. Un identificador es el nombre de una variable, de una función, de un procedimiento, de una constante. Lo cierto que un identificador, como su nombre lo dice, me permite identificar algún elemento de la programación que va a ser, digamos, ¿no?, como un elemento de almacenamiento de datos temporal mientras el programa funcione. Y ese identificador, en cierta manera, va a poder almacenar un dato de algún determinado tipo. Tipo como entero, flotante, doble precisión, carácter y void. Void es un tipo de dato vacío, sin valor, que generalmente representa una función o un procedimiento. Entonces tenemos datos numéricos que me permiten guardar números. Entre esos datos numéricos hay algunos que son datos numéricos enteros y otros que son datos numéricos flotantes, ¿sí? Y justamente eso es lo que dice aquí. Miren, dice que tenemos tipos de datos enteros y tipos de datos en coma flotante o reales. Luego, jóvenes, tenemos los datos de tipo lógico o booleano. ¿Por qué? Porque me permite representar dos estados, solamente dos estados. O verdadero como true, verdadero true, o false como falso. Entonces, los tipos de datos lógicos permiten guardar o verdadero o falso. Posteriormente tenemos el tipo carácter. El tipo carácter o char es un tipo de dato que solamente guarda un símbolo, ¿sí? Ese símbolo puede ser una letra A, un símbolo mayor, un símbolo menor, un punto y coma, siempre un símbolo. Entonces luego tenemos los tipos void, dice, ¿no? Dice, son datos vacíos o sin valor. Por ejemplo, la función main no regresa valor alguno, nada, dice. Void main o void main void, porque tampoco tiene parámetro. Debemos tener cuidado, ya que esta característica es propia de algunos compiladores, pero por ejemplo el dev C++ en main tiene que regresar un entero por el return, es decir, in main, dicen void o in main, pero las demás funciones predefinidas sí pueden utilizar el tipo void. Esto lo analizaremos en detalle en el capítulo de funciones. Obviamente ahí le vamos a enseñar cómo se crean. Entonces, cuando hablamos de variables, jóvenes, estamos hablando de un identificador que permite guardar datos y que esos datos pueden ir modificándose continuamente. Entonces, las variables guardan un dato que puede ser cambiado las veces que sea necesario.
La declaración de variables trata de poder asignarle a una variable, a un identificador, un tipo de dato. Es decir, que este identificador va a ser una variable de tipo entero, de tipo float, de tipo char, de tipo string o cualquier otro tipo. Reserva de memoria, dice, ¿no? Cuando declaramos una variable le estamos diciendo al compilador que debe reservar espacio en memoria. Dice que a cada espacio de memoria le asigne un nombre y un número determinado en byte. Entonces nosotros cuando declaramos un dato de tipo entero le estamos diciendo que guarde, que separe 2 bytes de espacio. Cuando decimos que va a ser un float, 4 bytes de espacio y así sucesivamente. También existe un tipo de identificador llamado constante. Y constante es un tipo de identificador que en realidad no es una variable, pues él se le asigna o se lo crea con un valor y mientras el programa funcione, ese valor no va a cambiar, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Es constante. El día de ayer utilizamos una constante cuando dijimos este representa un bit encendido, siempre uno, es una constante, pero también tiene una constante que es cero, o sea, siempre cero, nunca va a cambiar a otra cosa. Entonces lo mismo las constantes puede ser inicializada con un valor, por ejemplo 9.81, ¿sí? La aceleración de la gravedad, ¿no? Otro, por ejemplo, el número pi, 314, 16, 15 y todo. 314, 15, ¿no? 71 creo que sigue y así sucesivamente. Y así, jóvenes, va a haber muchas constantes que no requieren ser, no requieren cambiarse, que tiene que ser ese valor hasta que finalice el programa, una vez que se cargue. Y bueno, jóvenes, luego vamos a aprender lo que se llama la creación de macros y todo lo demás. Hasta aquí es lo que necesitamos llegar en los conceptos. Así que anótese, jóvenes, que tiene que llegar hasta la página número 26 para comprender los conceptos más relevantes que vamos a utilizar en la programación. Veamos hasta aquí, veamos los conceptos básicos. Hemos visto que es importante escribirlo así. Hemos visto los elementos de los diagramas de flujo, no hemos hecho nada así. Y ahora vamos a comprender, dice, la dificultad intrínseca de codificar algoritmos utilizando el pseudocódigo, el pseudolenguaje PCI. Entonces, para el día de mañana, jóvenes, ustedes deben descargar el instalador de PCI y deberían instalar ya nomás en sus computadoras, porque mañana empezamos a escribir nuestros primeros programas con PCI. Entonces yo también voy a entrar por aquí ahorita para pasarles el enlace de donde debería descargar el programa para poder instalar PCI. A ver, vamos a ver software de instalación. Veamos por aquí. Circuito lógico, dice no, máquina de Turing, arquitectura von Neumann, assembler, PCI, dice, mira, ahí está. PCI import, descargar PCI, hacer clic en PCI para Windows. Entonces, les paso este enlace, jóvenes, para poder descargar PCI. Entonces, igual de la misma manera, yo voy a abrir esto en una nueva ventana y fíjese que aquí tenemos la página de donde podemos descargar PCI y yo digo PCI para Windows, hago clic y en cuanto haga clic, jóvenes, va a empezar a descargar el programa. Y obviamente aquí me da un pequeño concepto que dice PCI es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español completado con un editor de diagramas de flujo. Le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Entonces, PCI es una herramienta, digamos, pertinente para poder
aprender a programar, y luego vamos a ocupar Sinhai, el IDE potente y liviano en español para programar en C++, ideal para utilizar en el aula. Entonces nosotros ocuparemos para C más que todo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van a programar posteriormente en microcontroladores. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Ustedes son más de electrónica que de sistemas? ¿Aló? Redes, Inge, redes. Ya, entonces, ya, por eso es que vamos a aprender a programar en C. Más que en C++, porque C es el lenguaje nativo de algunos microprocesadores o microcontroladores. Inge lo pasó por otro grupo ahí, el enlace. Ah, le mandé a otro grupo. Ay, señor, ¿dónde? Pobrecito. ¿A dónde? ¿A dónde lo mandé? Wow. A los de... Uy, pobrecito. Eliminaremos. Listo, jóvenes, ahí está el PCI. Entonces para el día de mañana lo van a instalar. Así que ahora voy a mostrarles cuáles son los pasos que debe seguir para instalar PCI. Así que lo tengo aquí en captura de pantalla para que pueda mostrarles. Entonces esta es la interfaz de PCI. Dice, esta es la parte de lo que es la configuración del lenguaje que vamos a seguir. Esta es la configuración que vamos a ocupar, aunque le vamos a hacer unos pequeños cambios con lo que vamos a personalizar el lenguaje. Por eso le está diciendo que debe activar, y listo. Y al final debe ejecutar un programa como ser el Hola Mundo. Entonces simplemente vamos a hacer eso el día de hoy. Entonces yo voy a agarrar esto y le voy a pasar esa secuencia de imágenes sobre cómo debería configurar el entorno de trabajo de PCI. Bien. Entonces así se ve el icono de PCI. Miren, así. PCI. Tiene 9 megas nada más. 10 megas, póngale. Es chiquitito. No es mucho. Entonces yo igual también ya instalé el PCI en mi computadora. Mire, este de aquí es. Entonces cuando yo hago doble clic, me va a abrir PCI. Mire, PCI. Y luego me dice que ahora en esta ventana es donde vamos a escribir nuestro algoritmo. Y nuestro primer algoritmo simplemente es hacer un hola mundo. Lo primero que debo hacer es escribir aquí principal. Así que principal lo vamos a escribir de esta manera. Lo escribiremos con minúscula para esta ocasión, ¿ya? Principal. Y aquí al medio debo escribir la sentencia. Así que lo puedo escribir utilizando un comando, haciendo clic aquí. Mire, y me dice lista de expresiones, y yo coloco aquí la lista de expresiones. Entonces coloco la palabra, entre comillas, coloco la palabra hola mundo. Pero yo también podría pulsar un enter y colocar escribir, hola mundo, escribir, la palabra escribir, porque esa es la sentencia, y coloco aquí cómo están, y vuelvo a pulsar enter y coloco de vuelta escribir, pulso enter y coloco entre comillas y puedo, hola mundo, ¿cómo están? Dice, ¿no? Ahora empezaremos, dice, ¿no? Empezaremos, ¿no? A implementar, dice, ¿no? Implementar nuestros primeros algoritmos. Y escribimos escribir, pulso enter y coloco nuestro primer algoritmo, dice, ¿no? Les deseo lo mejor, dice, ¿no? En esta nueva aventura. Mire, fíjense que hemos escrito un montón de texto nada más, y para poder hacer correr hago clic en este botón verde que dice ejecutar. Entonces me va a mostrar una ventanita donde me dice hola mundo, ¿cómo están? Ahora empezaremos a implementar o a escribir, vamos a colocar nuestros primeros algoritmos. Les deseo lo mejor en esta aventura, en esta nueva aventura.
¿sí? Empezaremos a escribir, vamos a colocar escribir nuestros primeros algoritmos, dice algoritmos, ¿no? Les deseo lo mejor, dice, ¿no? En esta nueva aventura. Bien, ahora grabaremos con este botón y colocamos un número, ¿sí? Vamos a grabar y vamos a colocar el número 1 y colocamos el hola mundo. P.psc de PCIN y guardamos. Entonces ya hemos creado nuestro primer programita que simplemente es escribir un conjunto de texto. El día de mañana realizaremos con ustedes las configuraciones del perfil de lenguaje y obviamente la personalización que debemos realizar, aunque ya les he pasado cómo debería hacer esa labor. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Yo tengo una, Inge. A ver. No le estoy captando muy bien, Juan Diego. ¿Me escucha? A ver, de nuevo. ¿Me escucha mejor? Ya. No se escucha bien. Una opción sería que lo escriba y obviamente lo leemos, ¿sí? Lo que entendí que usted está trabajando creo con otra máquina o con otro sistema, algo así. Sí, esa era mi pregunta. O si no, para utilizar otro equipo. Ya, lo que habría que ver es esto. No sé con qué sistema estará trabajando, la verdad, no lo sé. Pero cuando yo descargo PCIN, a ver, vamos a ver. A ver, abramos PCIN. Creo que PCIN hay para Linux, para Windows y para Mac. ¿Es distinto su sistema? Es compatible con Linux, es Ubuntu. Ya, entonces puede descargar este aquí. Lo cierto es que yo muy poco trabajo, jóvenes, con otro sistema operativo, así que van a disculpar, pero yo más he sido Windows que otra cosa. Aunque siempre he sentido una admiración por Linux, por todas las características técnicas de las que se ha hablado, pero nunca he tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos porque uno trabaja de acuerdo al entorno laboral. Pues si el entorno laboral nos dice que trabajamos con Linux, trabajamos con Linux. Si nos dice que es con Windows, y la mayoría donde yo he trabajado ha sido Windows directamente o con herramientas de Microsoft. Así que, pero dice de que hay para Linux. Y el tema del C. También creo que hay. Creo que sí, también hay para Linux, C. Positivo, ¿Sí? Entonces, creo que no vamos a tener muchos problemas por ahí. Bien, ¿qué más dicen, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Porque ahora tengo que presentarles el ABP. ¿Sí? El ABP. Entonces, hemos logrado, a ver, vamos a ver nuestro objetivo. Hemos logrado ya mostrarles cómo se implementaría un algoritmo utilizando PCIN. Pero obviamente esto recién empieza. Solamente le he mostrado de cómo se ve la interfaz, ¿no? Se ve así la interfaz. Mañana ya vamos a aprender mucho más sobre cómo se utiliza, qué más, con muchos detallitos técnicos. Así que ahora tengo que entregarles lo concerniente al examen del primer parcial, que sería entregar el ABP del primer parcial. Entonces, en esta hora que nos queda, tengo que explicarle ello, incluyendo en lo posible la idealización de la temática del proyecto final. Perdón, sí, del proyecto final. Sí, entonces tengo que explicarle los tópicos del proyecto final, de qué se trata y también la idealización de la temática, ¿no? Cómo vamos a hacer para idealizar la temática. Pero ahorita concentrémonos en el ABP del primer parcial. Así que ahora voy a abrir ese archivo. ¿Dónde se encuentra el archivo ahora? El archivo por aquí debe estar. En exámenes. Presencial dice. Ciencia de la computación. Por aquí. Y dice así. Ciencia de la computación primer parcial. Dice. Entonces yo lo voy a explicar y mientras le voy explicando, usted me debe hacer
consulta, jóvenes, cuando yo le pida si hay alguna duda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el ABP que el día de hoy se lo estoy entregando y obviamente van a ustedes a elaborar todo esto hasta el día. Van a tener tiempo. Mire, les estoy dando harto tiempo. Debería ser hasta el día viernes, pero digo no. Ustedes lo van a defender el día lunes 14. Mire, imagínense cuántos días tiene para elaborarlo. Tiene bastantes días para elaborarlo, ¿sí? Y dice así, objetivo de la evaluación, dice, ¿no? Desarrollar el pensamiento computacional en el estudiante a través del aprendizaje basado en problemas y la aplicación de las tecnologías informáticas emergentes en la solución de problemas sociales, económicos y medioambientales suscitados dentro y fuera de las organizaciones. Es el objetivo de esta evaluación, jóvenes. ¿Cuál es el escenario de la situación problemática del ABP? Dice, en este momento el departamento de Santa Cruz se encuentra realizando un paro indefinido, solicitando al gobierno se realice el censo de población y vivienda el año 2023 y no el 2024 como lo ha anunciado. El Comité Cívico, a través de los medios de comunicación, informó a la población cruceña estar en emergencia por la postergación del censo y convocó un cabildo que se realizó el 30 de septiembre del presente año a los pies del Monumento del Cristo para tomar acciones respecto a la postergación del censo, que repercute en el progreso regional y la atención a los problemas de salud, educación, servicios básicos, caminos y otros. El cabildo se realizó según lo planificado y rechazó enérgicamente la postergación del censo por parte del gobierno y propuso la realización de un paro cívico indefinido que se inició el día sábado 22 de octubre desde las 0 horas en todo el departamento de Santa Cruz. ¿Es correcto, jóvenes, que empezó el sábado 22 o fue el viernes? ¿Qué dicen? Fue el 22, Inge. ¿Qué? Fue el 22 que empezó. 22 de octubre. Está bien, entonces, ¿ya? Estamos bien. Entonces, actualmente Santa Cruz se encuentra en el día 19 del paro cívico y aún no hay miras que se suspenda debido a las últimas declaraciones del gobierno que ratifican que el censo se realizará el primer semestre del año 2024. Esta situación de convulsión social está perjudicando significativamente el desarrollo de las actividades comerciales y administrativas en la ciudad de Santa Cruz y las principales provincias del departamento, causando malestar en la población cruceña que a veces se vuelve incontrolable en algunas zonas donde se han producido enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad y la vida humana. Cabe aclarar que la convulsión social se suscitó por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones del Instituto Nacional de Estadística, INE, quien es el encargado de llevar a cabo el censo de población y vivienda cada 10 años y que por decisión del gobierno se ha ido postergando su realización en más de una ocasión, lo que ha causado molestia a los ciudadanos del departamento de Santa Cruz, quien a su vez es una de las ciudades más pobladas de Bolivia y el motor de la economía nacional. Requerimiento técnico, dice. Conociendo las ventajas e impactos que representa la transformación digital y otras tecnologías informáticas en las organizaciones y administraciones del Estado, se requiere que cada equipo de trabajo proponga una solución pertinente a uno o más problemas basado en esta teoría para mitigar el impacto económico y social en los departamentos donde se realizan protestas sociales en contra del gobierno, tales como paro cívico, bloqueos y otros. Entre los problemas más representativos que se suscitan en un clima social convulsionado, citamos los siguientes. No se pueden realizar algunos trámites con normalidad, tales como el pago de servicios públicos, pago de deudas contraídas con entidades financieras, trámites y expendio de documentos personales como el carnet de identidad, licencia de conducir, pasaporte y otros. No se puede trasladarse de un punto a otro, dentro y fuera de la ciudad. Muchas personas no pueden desarrollar sus funciones laborales con normalidad
La asistencia médica está limitada o condicionada por la falta de transporte y personal de salud. Los productos y recursos de primera necesidad en algunas zonas del departamento están con sobreprecio o racionalizados. Entonces, jóvenes, hemos podido ser testigos de primera línea o en primer plano de lo que está ocurriendo con esto del paro cívico, y necesitamos encontrarle una solución a estos problemas, pero utilizando las tecnologías de la computación, utilizando el conocimiento que hemos adquirido hasta ahorita de la ciencia de la computación, que ha tenido como finalidad, jóvenes, desarrollar el pensamiento computacional. A partir de la unidad 3 en adelante, jóvenes, nosotros empezamos a preocuparnos por el desarrollo del pensamiento algorítmico. Y en la primera parte, unidad 1 y 2, hemos visto lo vinculado con lo que son las tecnologías emergentes, el software de computadora y el hardware de computadora, y cómo funciona, y algunos detalles más que nos permiten comprender cómo es que la computadora maneja los datos, la información, digamos, ¿no?, analógica, o la información normal que nosotros visualizamos, pero con un enfoque, digamos, ¿no?, sistematizado, basado en un sistema numérico. Entonces, ahora nos toca dar a conocer, digamos, ¿no?, cuánto hemos aprendido de lo que es el pensamiento computacional, que trata de dar solución a problemas utilizando computadoras y programas de computadora. Dice así ahora: cada equipo de trabajo debe elegir una institución o empresa que esté vinculada directamente con uno de los programas citados, de manera que se requiera sistematizar los servicios y procesos que brindan a sus usuarios o clientes, y garanticen la continuidad de las de las actividades comerciales y administrativas en caso de protestas sociales, para lo cual se debe elaborar una lista de los procesos que deben ser sistematizados para garantizar la continuidad de las actividades en las instituciones y empresas, utilizando sistemas informáticos y herramientas tecnológicas novedosas que garanticen la provisión de los servicios y el teletrabajo en caso que sea necesario. La solución planteada, dice, debe responder a las siguientes preguntas de investigación. ¿De qué manera la solución propuesta ayudaría en la continuidad del servicio que provee la institución o empresa a la sociedad? ¿Cómo se puede innovar algunas soluciones existentes para adecuarlas a situaciones de convulsión social? ¿Cómo se garantiza el trabajo en momentos de convulsión social para mitigar el desempleo? Porque ahorita hay mucha gente que no está trabajando, jóvenes. Hay mucha gente y eso preocupa. ¿Qué herramientas digitales permitirían lograr un consenso frente a una problemática social provocado por los administradores del Estado en los 3 niveles de decisión: alcaldía, gobernación y Estado? Porque recuerde que no solamente tenemos a veces problemas con el Estado, con el gobierno central, también tenemos a veces problemas con la alcaldía, y eso lo hemos tenido hace poco con el tema de las losetas. Dijeron: no saque las losetas, déjelo las losetas, pero con más ganas lo sacaron, con una terquedad única. Lo mismo fue la anterior administración de la alcaldía, cuando estaba Sosa. Le dijeron: no haga el BRT, no es para ahí el BRT, y con más ganas lo hizo. Y mire cuántos millones le ha costado a la ciudad, cuántos millones. También con la gobernación se tuvo varios detalles, ¿sí? Varios detalles. Y lo más interesante, como esta nueva gobernación no quiere tener problemas, sencillamente no hace obra. Así que tarde o temprano ya le van a empezar a molestar. De hecho, ya lo han estado molestando. Sigamos. Dice: la propuesta presentada debe contemplar los siguientes lineamientos para garantizar una solución pertinente al problema. Dice, ¿no? Utilizar modelos, teorías y métodos computacionales para sustentar la propuesta. Utilizar microcomputadoras, minicomputadoras o supercomputadoras para la gestión de los datos,
captura, almacenamiento, procesamiento y visualización. Nada más. Utilizar hardware de apoyo tales como cámaras, drones, dispositivos de conectividad, tecnologías de teledetección y otros que sean necesarios. Utilizar servicios y tecnologías para el tráfico de datos de forma segura tales como internet y redes privadas virtuales. Utilizar sistemas de información tales como ERP, CRM y otros que lo requieran. Elaborar esquemas o diagramas que ilustren y modelen la solución propuesta. O sea, tiene que dibujar la solución, eso le está diciendo. Redactar el informe donde se plasmará la propuesta tecnológica como solución al problema tratado. Entonces, ¿qué debe hacer, jóvenes? Usted agarra un problema de esto, y lo vincula con una institución y dice, este problema de pago de servicio, digamos, ¿no? Lo puedo llevar para tal entidad financiera o para tales bancos. O tal vez usted dice, mire, sabe que no hay cómo trasladarse de un punto a otro. Entonces podría usted plantear una solución sistemática, automatizada, para que pueda la gente trasladarse de un punto a otro. Sería interesante proponer, jóvenes, un sistema realmente que pueda ser pues implementable, ¿no? Pero aquí importa volar un poco en nuestra imaginación. Usted no va a implementar el sistema, quiero aclararle. Simplemente usted va a hacer una propuesta teórica y obviamente dibujar los diagramas o esquemas, ¿no? Que le permitan, digamos, ¿no? Idealizar, digamos, ese proyecto que solucionaría ese problema. Yo de hecho le voy a compartir algunos, pero sigamos. Dice, muchas personas no pueden desarrollar sus funciones laborales con normalidad. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo tal vez trabajo en tal empresa, tal institución, y obviamente no puedo hacer lo que yo hago porque sencillamente no tengo cómo hacerlo, tengo que estar allá. Entonces, ¿qué procesos deberían sistematizarse para que usted pueda hacer esos procesos, pueda atender a la gente también desde su casa, ya sea utilizando un Meet, ya sea ocupando un Zoom o ya sea ocupando otra herramienta para interactuar con el usuario? Imagínese realizar un trámite donde usted va, ¿no? O realizar una solicitud de préstamo y que la atiendan utilizando un Zoom. Y le diga, páseme su documento, páseme una fotocopia de su carnet, páseme esto, y usted lo pasa todo por WhatsApp, por el mismo Zoom, y de tal manera que al otro está recabando la información y le esté dando. ¿Se pone a imaginar, jóvenes, cómo podría ser eso? Entonces, sigamos, jóvenes. Dice la asistencia médica. Por ejemplo, muchas empresas, muchas instituciones médicas o empresas médicas han tenido problemas, pues, porque obviamente no todos los pacientes van, no llegan los pacientes y obviamente ellos tienen que cubrir grandes costos, digamos, ¿no? Del edificio y el personal y todo. Y al estar en paro no funcionan. Dice, los productos y recursos de primera necesidad están con sobreprecio. Y evidentemente aquellas personas que vamos al mercado, que nos damos una vueltita por el mercado, ya sea un supermercado, ya sea un mercado como La Ramada, ¿no? O Los Pozos, o ya sea un mercado más sencillo, pero más sencillo como los de barrio, como la Rotonda del Plan, digamos, y otros mercaditos que hay por ahí, digamos, como Guapurú, no sé qué es, no me acuerdo ya los nombres que hay por más adentro, o 4 de noviembre, que son, ¿no?, mercados que están un poquito más formal, pero hay otros mercados que son sumamente sencillos, como ser, por ejemplo, el mercado de, ¿cómo se llama este mercado? Del final del aeropuerto Primavera, ¿no? Aunque ahora ya creo que está un poquito más formalizado, pero todo empezó con una sencillez única. Y entonces, sin importar el lugar, uno encuentra lugares donde están con sobreprecio. ¿Qué hacemos, jóvenes? Ellos dicen de que porque no llega el producto. ¿Cómo logro transportar un producto cuando hay bloqueo? ¿Qué tecnología ocupo para transportar esos productos de un punto A a un punto B? Entonces, ahí está un gran negocio, jóvenes. Imagínense tener una empresa transportadora y que por más que haya bloqueo lo transporte. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se imaginaría, jóvenes, un transporte así? Suena medio raro, ¿no?
un planteamiento de eso, pero justamente de eso se trata el pensamiento computacional, de eso se trata, jóvenes, la innovación, de eso se trata, jóvenes, el dar solución a un problema, pero utilizando otra manera, otra forma, ¿sí? Un ratingo más le doy el tiempo, por favor, Juan Diego, gracias por su participación. Quiero acabar esta parte. Entonces, tiene que responder esas consultas, esas preguntas, jóvenes. Y más abajo dice herramientas y recursos. Dice para conocer más sobre las tecnologías y metodologías y soluciones que se pueden, para conocer más sobre las tecnologías, metodologías y soluciones que se pueden idealizar, se sugiere, dice, ver los siguientes videos disponibles en la internet. Entonces, ¿qué es un problema? El método científico, innovación social, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, aplicación de la ciencia a la computación, gestión documental, transformación digital, Internet de las cosas, Big Data, blockchain y Bitcoin, ¿no? Y estos temas tendría que ver, dice, también puede revisar los recursos bibliográficos de la materia y consultar a expertos en la materia para ser asesorado en la elaboración de una propuesta. Entonces, hasta aquí, ¿qué me está diciendo? Me dice que usted solamente va a redactar una propuesta de una solución que sería pertinente para uno o más de los problemas u otros problemas vinculados con esto que estamos viviendo. Tal vez esto que he visto solamente es unos problemas muy comunes, pero sin embargo usted, digamos, está pasando por problemas más complejos que necesitan ser atendidos. Entonces no significa de que usted se va a regir solamente en estos problemas. Pueden haber otros problemas más significativos, no lo sé. Por eso es que mañana vamos a discutir otra vuelta sobre esta temática, porque necesitamos idealizarlo bien para que el día lunes usted presente una propuesta de solución a un problema cuando hay paros cívicos, cuando hay convulsión social, cuando no es posible salir de la casa, cuando estamos en un momento, por ejemplo, de otra pandemia. ¿Cómo hacemos para sobrevivir, jóvenes? ¿Cómo afrontamos otra pandemia si ya sabemos que las pandemias afectan increíblemente, ¿no? O de forma bien drástica a la economía de la ciudadanía, de la familia boliviana en todo caso? Entonces necesitamos nosotros como futuros ingenieros informáticos buscar una solución a todo este proceso, pero la solución está cerca. La solución se llama transformación digital, tiene que ver con la transformación digital, pero también hay que ver cómo lo implementamos y en qué procesos implementamos esto. Sigamos, permítame acabar, por favor. Dice así, presentación de la propuesta, dice, ¿no? La presentación de la fecha de presentación y defensa de la propuesta será el día lunes 14 de noviembre 2022 en el horario de clases. Cada equipo de trabajo tendrá un tiempo de 15 minutos máximo para explicar su propuesta, utilizando como material de apoyo el informe de la propuesta y otros recursos de apoyo que vea conveniente. Criterios de la evaluación, dice, presentación, la exposición de cada integrante del equipo de investigación debe ser breve, siguiendo un orden lógico y resaltando su aporte práctico en el desarrollo de la propuesta. Importa mucho a estos jóvenes que usted diga, yo he hecho esta parte, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Los materiales de apoyo utilizados en la exposición deben resaltar, dice, la creatividad, la originalidad, la organización, la estructura y el emplazamiento del proyecto. O sea, cómo va a crear el proyecto, el diseño de su proyecto, cómo va a ser su proyecto, el dibujo. Planteamiento, dice, el planteamiento del problema es válido si está enmarcado en los contenidos de la materia. Debe proponer una solución práctica, innovadora y creativa según el avance de la materia, dice. Profundidad, dice, el nivel de desarrollo o avance de la propuesta debe ser significativo. O sea, tiene que haber pues ya un diseño, ¿no? Con dibujos especificando cómo va a solucionar el problema. Debe mostrar profesionalismo o criterio técnico, científico, de manera que parezca que lo haya elaborado un ingeniero o un futuro ingeniero. Debe especificar los artefactos que requiera ese proyecto para su funcionamiento correcto. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué hardware? ¿Qué software se necesita para que funcione? Mérito técnico. La propuesta debe especificar alguna forma de solucionar el problema o problemática tratada de una manera novedosa, innovadora y técnicamente
avanzada, o sea, algo novedoso, ¿no? Entonces que no sea una solución tiene que haber tecnología, eso le dice, calificación de la defensa de la propuesta. Usted pone, son 30 puntos. Presenta su informe muy bonito, 30 puntos. Su propuesta es interesante, 40 puntos. Total, 100 puntos. Esto sería, jóvenes, para el primer parcial A. Ahora quiero escucharles unos minutos antes de que les muestre la plantilla de proyectos. ¿Le escucho, jóvenes? Juan Diego creo que quería hablar. Una consulta ahí. Este cuenta como nuestro primer parcial. Sí, primer parcial. 7.5 puntos exactamente. Aunque primer parcial es 15, pero vamos a dar dos. Un A y un B. Ya, entonces, ¿cuándo va a ser cuándo lo va a disponer el examen? De hecho, esto se lo voy a pasar hoy mismo. Ajá. Porque hoy les tengo que entregar. Eso dice el plan de clase. Mire, veamos. Dice que el día miércoles yo les doy el material. ¿Sí? De estas dos unidades. O sea, el primer parcial ya empezó hoy día. Y tiene que defenderlo el día lunes. ¿Correcto? Ya, entonces nuestro parcial es lo que vamos a defender el día lunes, pero vamos a tener otro examen escrito. ¿Así? No, eso nomás. En el segundo hay un examen teórico y hay un examen que probablemente sea un ABP o sea práctico. Vamos a decidirlo luego. Ya, entendido, Inge. Ya, entonces... Ahorita nosotros vamos a decidir el grupo va a decidir a qué ámbito nos vamos a dedicar, ¿no? Sí, ¿qué problema van a solucionar? Puede ser que no sea esto mismo, por eso mañana tenemos que hablar con ustedes si hay algún problema que ustedes quieren solucionar y obviamente está vinculado con este asunto de los paros, que siempre está vinculado con la pandemia, con todo lo que hace que nosotros no podamos movilizarnos de forma correcta. ¿Qué hacemos? Entonces la solución tiene que ver con una teoría, ¿no?, que está revolucionando en realidad la industria, las instituciones, todo. Se llama transformación digital. Y la transformación digital está muy ligada con el pensamiento computacional, porque trata de solucionar problemas utilizando tecnologías informáticas. Gracias. Bien, entonces ahora, jóvenes, permítame mostrarle guardaré esto por si ha habido algún cambio. Creo que ha habido algunos cambios de lectura, por eso es que lo leo, porque cuando lo leo con ustedes creo que encuentro más errores que cuando lo leo solito. Ya me van a entender, joven, algún día cuando ustedes se dediquen a este negocio, ¿sí? Entonces dice que la fecha presente, bueno, aquí va a colocar el nombre de su equipo de trabajo, Group By, por ejemplo. Aquí va a colocar el nombre de su propuesta o proyecto. ¿Cómo se va a llamar su propuesta? Digamos que su propuesta tiene que ver, digamos, con la provisión de alimentos. Pero ¿qué se va a llamar esa propuesta? ¿Cómo se va a llamar ese sistema? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, luego colocan, cada estudiante coloca su apellido y su nombre, ¿sí? Y la fecha es el 14 de noviembre de 2022, que es un día lunes. En primer lugar, usted va a escribir aquí la introducción de forma breve, redactando, dice, ¿no?, sobre la importancia y viabilidad del proyecto. El planteamiento del problema, cuál es el problema que va a tratar o problemas que va a tratar y obviamente tal vez un por qué ha elegido eso, ¿sí? La situación deseada, qué es lo que se quiere lograr una vez implementada la propuesta. Objetivos, un objetivo general, qué es lo que va a lograr con este proyecto. Los objetivos específicos, el conjunto de etapas que va a seguir el proyecto hasta lograr el objetivo general. Luego viene la delimitación geográfica. ¿Para qué lugar está delimitado? ¿Para todo el territorio nacional? ¿Solamente para Santa Cruz o alguna provincia en especial? La delimitación demográfica.
¿Qué personas van a acceder a ese servicio, a esa solución? ¿Quiénes se van a beneficiar con la solución que está usted proponiendo? Justificación práctica. ¿De qué manera es posible implementar eso que usted está idealizando? La justificación económica es implementable desde el punto de vista económico. No será que cuesta tantos millones que no vamos nunca a implementarlo, sino que es realmente económicamente viable su implementación. Justificación social, digamos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Es una gran masa o solamente son 2 personas que se van a beneficiar con esa implementación y que va a costar mucho dinero? Usted y algún amigo más, usted o alguna amiga. Al resto no, ni idea, no le va a tocar nunca. Entonces tiene que haber también un marco teórico donde usted hable sobre lo que es innovación social. Es por eso que tiene que ver esos videos. Transformación digital. ¿De qué manera le ayuda a cada uno de estos términos u otros términos? Sistemas de información, dice servidor de aplicación, si fuera necesario, servidor de datos, seguridad informática, criptografía o cifrado de datos. Criptografía, ¿no? Y cifrado, le vamos a colocar de datos. También dice, puede agregar otras tecnologías útiles, como también puede quitar alguno de estos, porque usted dice, bueno, el mío nada que ver con servidor de aplicación, le quita, pues, ¿no? El mío nada tiene que ver con servidor de datos y seguridad informática, lo quita. Ahora, pero tampoco no diga el mío no sirve para nada, así que quitamos el marco teórico, porque no creo que sea así. No creo que sea así. Entonces ya ha pasado esos casos, ¿no? Que no necesitaba el marco teórico, y entonces cómo ha logrado idealizar los métodos, cómo ha idealizado, digamos, ¿no? Las técnicas, la herramienta, de dónde ha sacado. Entonces hay tantas cosas que tenemos que preguntarnos. El desarrollo del proyecto, la idealización de la solución del proyecto tiene que ver primeramente con análisis del problema. Creo que ya hablamos eso en el libro de Corona y Ancona, ¿sí? Luego dice el diseño de la propuesta. Hay que dibujar, hay que esquematizar. Luego tiene que colocar varios diagramas que ilustren su propuesta, así como hay una vista A de un edificio, vista frontal, vista trasera, vista transversal y no sé qué tipo de vistas hay, ¿no? Lo mismo hay en el software. Luego les voy a mostrar más adelante, más adelante les voy a mostrar que hay metodologías, que hay herramientas para poder realizar eso dentro de la informática o la computación. Luego tenemos los artefactos software, hardware y software. Entonces aquí va a colocar qué hardware necesita para poder implementar su proyecto, qué software necesita, y obviamente coloca aquí el software y detalla brevemente para qué le va a servir pues el software, para qué le va a servir. Veamos, alguien creo que está escribiendo. No, son en otro lado. Luego dice identificación, reducción o mitigación de riesgos, ¿sí? Entonces dice que esta tabla debe utilizar para poder identificar primeramente un riesgo, ¿sí? Una descripción de riesgo. Medir su impacto, cuantificar el riesgo, especificar la ocurrencia, las veces que pasa, y obviamente lo más importante, cómo lo mitiga, cómo reduce, cómo hace que ese riesgo no afecte en su proyecto. Entonces, quiero aclarar lo siguiente, jóvenes. Todo proyecto tiene riesgos, hay riesgo. Es más, imagínense que hay un proyecto y tiene el gerente general, y el gerente general, el jefe de proyecto, y el jefe de proyecto fallece, muere. De hecho, el proyecto ya queda, como quien dice, sin un líder. ¿Estamos de acuerdo? Hay acefalía, no hay quien dirija. Por lo tanto, ¿cuál es el plan B? Entonces alguien dice, bueno, si por si un caso nos pasa eso, inmediatamente, ¿no? El capataz, ¿no? El encargado tal encargado sube como jefe de proyecto. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque él está muy al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, jóvenes, tiene que haber un plan B. ¿Qué tal si de pronto dicen, mire, ¿sabe qué? Voy a implementar esta tecnología, pero hay un riesgo que si está lloviendo, esta tecnología no funciona. Pero ¿cuál es el plan B?
¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tal de pronto llueve todo ese tiempo? Entonces su proyecto no se implementa. ¿Cuál es el plan B para que eso funcione? Entonces, todos los proyectos jóvenes tienen riesgos de una u otra manera. Así que alguna vez un estudiante me dijo, lo que pasa es que la implementación de este proyecto no tiene riesgo. Y yo le dije, no la creo, ¿no? Porque todos los proyectos tienen un riesgo. Es más, digamos, hasta la idealización del proyecto que nos está presentando ha sufrido un riesgo. Podía no haber podido subir al micro en hora o podía haber sufrido que sea un pinchazo de llanta, algo de su vehículo y no haber llegado ahora para defender el proyecto. Y es un riesgo. Hay un riesgo, por ejemplo, jóvenes, cuando los equipos no funcionan. Un día yo llevé mi equipo, todo bien, tranquilo, enchufo allá y después en el inicio de la clase jóvenes mi equipo no funcionó. El sistema operativo se me corrompió. Ese momento tuve que, no tenía cómo tener, porque no tenía una flash memory con todo lo que iba a avanzar. Bueno, pero obviamente tenía la pizarra. Pero la pizarra fue un proceso de avance muy lento para todo el contenido que yo le despliego. Yo le despliego bastante contenido. No es como antes que apenas el profe nos dictaba, ¿no? Y toda cosa. No, yo con ustedes despliego, mira, hemos terminado toda una unidad completa, lo hemos terminado y un poco más todavía. Y seguimos avanzando. Hemos visto ya la parte de programación básica, digamos, ¿no? O por lo menos hacer el Hola Mundo, el PCI, y seguimos ahorita explicándoles otra cosa. Entonces, la educación de hoy en día ha cambiado gracias a las herramientas digitales, gracias a esta tecnología que hoy en día gobierna y sostiene todos los procesos del mundo. Entonces, jóvenes, hay riesgos para cada actividad humana. Entonces, en esa parte de aquí, tiene que identificar qué riesgos impedirían el desarrollo de su proyecto. Por ejemplo, dice, no tener información completa respecto a los procesos que se van a sistematizar. Si usted no sabe cuáles son los procesos que se realizan en esa empresa, entonces, en primer lugar, el impacto es crítico, porque nunca va a terminarlo. El análisis cuantitativo, dice, va a ser 5. Importante que no tener esto y querer hacer algo, no puede. Es como que usted tiene que ir al mercado y no tiene la lista de compras para poder preparar el almuerzo. O no tiene la lista completa de los dispositivos que va a necesitar para poder armar un cableado estructurado, una red LAN. No, pues catastrófico. Ahora dice, probabilidad de ocurrencia, dice a veces, muy rara vez ocurre, porque obviamente si les dice que lo haga, ellos tienen que colaborar, muy rara vez ocurre, pero muy bien, podía haber colocado 2, que siempre ocurre, en un ingeniero Nobel que siempre se le olvida de poder recabar todos los procesos que se van a sistematizar. Dice, pero ¿cómo reducir o mitigar el riesgo? ¿Cómo lo hago? Dice, realizar reuniones, entrevistas planificadas, encuestas, visitas técnicas a la empresa e institución, dice, ¿no? Para recabar, dice, ¿no? Para recabar, dice, ¿no? Los requerimientos. Punto. Entonces, con eso lo solucionaría. Otro dice, no contar con normas y apoyo al gobierno. Si usted tiene una brutal idea, pero no hay normas, no hay políticas, no hay leyes que apoyen eso, dice en primer lugar, es catastrófico. ¿Sí? Es catastrófico. Por lo tanto, hay muchas posibilidades, ¿no?, de que no funcione eso. Por eso el análisis cuantitativo es muy importante, de que haya normas y apoyo al gobierno. Caso contrario, no va a poder utilizar su sistema. Probabilidad de ocurrencia, dice que siempre. A ver, ¿sí? Siempre, ¿sí? Entonces, podemos colocar una vez. A veces sí ocurre, porque tampoco no me voy a poner a querer hacer algo que no se pueda hacer en el país. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer campañas de socialización, campañas de socialización, entrevistar a los clientes y usuarios potenciales del sistema.
del sistema. Entonces necesito el apoyo de la gente para decirle al gobierno, mira, hay gente que quiere, así que háganos una norma, nórmelo, que cree leyes para que podamos implementar esta tecnología. El gobierno dice, sí, me parece muy buena idea. Entonces, inmediatamente se hace. Por ejemplo, imagínense tener que hacer una cirugía utilizando robots. ¿Sí? Que ya hay robots que hacen cirugía, pero si no está normado en el país, usted no lo puede realizar porque podría cometer un delito. Y por último, si algo sale mal, ¿quién es el culpable? ¿Quién? Usted no hacía el robot. No podemos meterle papa al mazo al robot. Entonces, tiene que haber una norma, tiene que estar normado a veces alguno de los proyectos que se plantean. ¿Van captando, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ya, le estoy explicando con el mayor detalle posible, jóvenes, porque mañana y mañana pasado no hago esos detalles. Así que le pido por favor su atención, ¿sí? Porque obviamente hoy le estoy presentando el ABP y trato de ser lo más explícito posible. Así que me tiene paciencia, mañana voy a atender simplemente consultas, sugerencias de mejora y obviamente yo lo voy a contemplar como ustedes ya muy bien lo conocen. Yo contemplo, veo cómo lo podemos ajustar, cómo podemos mejorar. Y finalmente, jóvenes, debería elaborar el cronograma de actividades. ¿Cuáles serían las actividades? Ese cronograma que el INE hizo durante 10 años, un papelito, ese papelito usted lo tiene que hacer, pero en tiempo récord. ¿Cómo podría implementar este proyecto? Aquí le coloqué desde enero, pero muy bien usted puede colocarlo desde noviembre, desde diciembre, de la fecha que usted vea conveniente, el mes que vea conveniente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted ve si quiere, si se puede implementar en semana, le cambia a semana, si se puede implementar en meses, lo mantiene en meses. Usted decide. Esto es muy importante porque esta es la secuencia, vamos a decir casi algorítmica, de los pasos que van a solucionar el problema, jóvenes, ¿sí? Las etapas que van a seguir. Luego, jóvenes, tiene que colocar el costo de desarrollo e implementación del proyecto. ¿Cuánto se va a invertir en hardware? ¿Cuánto se va a invertir en software? Sí, en software. ¿Cuánto se va a invertir en el desarrollo? ¿Cuánto se va a invertir en la implantación del proyecto? ¿Y cuánto se va a invertir en servicios? ¿Qué tipo de servicio? Me dicen, ¿no? Jóvenes, el Internet es un servicio. El Internet, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se va a invertir, por ejemplo, en Internet? ¿Cuánto se va a invertir, jóvenes, en un repositorio en la nube, que es un servicio también anual? Entonces, usted tiene que identificar esos elementos aquí, ¿sí? Un ratito voy a colocar aquí punto. ¿Qué pasa? Creo que está mejor con punto esto. Entonces coloco una cifra y lo coloco ahí con puntito. ¿Cuánto, jóvenes? ¿Sí? Ahorita voy a ajustar esto. Listo, entonces, jóvenes, mire, aquí coloca ese monto. ¿Cuánto va a invertir en servicios? ¿Sí? ¿Cuánto? Colocamos esto hasta allí. Bien, guardamos esto. ¿Qué más? Luego al final, jóvenes, tiene que colocar por los libros, la bibliografía, los videos, páginas. ¿Qué lo ayudó? Una vez un estudiante me dijo, no, es que no necesitamos ninguna bibliografía, ningún libro. No se la creo, pues ni llorando, compañero. Todo trabajo de investigación utiliza libros, bibliografía. Todo lo que usted sabe ahorita, en algún momento lo sacó de un libro o de un video, de algún lugar o la clase misma que estamos pasando. Entonces, siempre vamos a ocupar bibliografía. ¿Sí? Siempre. Así que ahora aquí coloca una foto.
su apellido y nombre completo, la carrera y qué es lo que ha hecho en forma sintetizada, qué ha hecho en el proyecto. Entonces, este es como un pequeño, vamos a hacer un pequeño, una bitácora bien objetiva de lo que usted ha hecho en el proyecto. ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto? Cada cual debe escribir eso. Entonces, con eso termina la documentación. Si le falta alguna de estas cosas, se va disminuyendo de 5 en 5 o de 10 en 10, dependiendo de la importancia de lo que usted está obviando. No debe hacer en otra plantilla, por favor, jóvenes. Esta plantilla es la que debe ocupar. Así que a veces me aparece con otra plantilla, no muy distinta, con otro contenido, nada que ver. A mí me interesa evaluar esto aquí porque esto sigue un método que se llama el método científico en parte, ¿sí? Y obviamente la innovación social tiene que ver mucho, jóvenes, con lo que es la realización de un proyecto software también. Entonces, dicho esto, jóvenes, simplemente me queda entregarles este material ya nomás. Entonces guardamos esto, vemos este de aquí, archivo, guardaremos primero y lo guardaremos como PDF. Porque este se lo entrego como PDF porque tienen que verlo en cualquier momento y el otro tienen que modificarlo las veces que sea necesario. Por eso es que le pasamos en PDF el uno y el otro en Microsoft Word. Guardaremos de vuelta. Entonces, estos dos jóvenes, un ratito, a ver, algo ha pasado. Con esos jóvenes, mire, hemos cumplido ya nuestro objetivo de la clase de hoy, ¿sí? De hoy miércoles. Entonces, agarro esto y voy a nuestro grupo, dice Ciencia de la Computación, sí, así dice. Agarro un ratito y se lo envío, los dos documentos, ya nomás por aquí. Esos mismos documentos, pero no con los últimos cambios que hemos hecho ahorita, porque ahorita hemos hecho cambios mientras hemos estado leyendo, están también en la plataforma virtual, ¿sí? Están en la plataforma virtual y dice así, está ya habilitado, creo, o no está habilitado, a ver. Parcial teórico, este debería ser. A ver, voy a abrir un ratito. Primero voy a editarlo, ¿está bien? Primero lo editaré para subir estos dos archivos que ahorita he cambiado. Estos dos de aquí. Editaremos. Ahí está todo. Borraremos esto porque voy a cargar de nuevo. Elegiré los archivos. ¿Dónde están? Aquí están. Lo colocaré, ya se están publicando y dice aquí, mira, permitir entrega desde mañana. Si usted mañana lo acaba, lo puede enviar hasta el día 14. Debe enviarlo, jóvenes, hasta las 19:00 del día lunes. Obviamente puede entregar con atraso, pero ya sabe que cuando es con atraso tiene sus puntitos menos, porque el día lunes usted supuestamente ha trabajado con sus compañeros y tiene todo para poderlo enviar. ¿Sí? Puede enviar los archivos, los esquemas, todo lo que quiera, puede enviarlo. Así que vamos a guardar esto por un momento. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Está ok? Está con lo último también. Y aquí le vamos a decir que lo muestre ya a ustedes para que ustedes lo puedan ver. Entonces, como le he dicho, yo tengo casi todo ya preparado, todos los materiales. Simplemente me falta activarlos, ajustarlos, acomodarlos a la fecha, digamos, ¿no? Al evento. Decirles que la actividad de investigación sobre debate sobre la generación de computadoras, investigación, dice, ¿no? Y debate sobre la generación de las computadoras ya está activo. Un rato seguramente debatiremos, ustedes nos comentarán algo y sobre eso calificaremos también. Ya está listo ya. Luego voy a activar personajes célebres de la ciencia de la computación, práctica de comando de red. Ya le he pasado los materiales para que usted lo vaya haciendo y prácticas de la representación de la información. Solamente me falta definir fecha. De hecho, este material usted lo tiene que entregar, si no me equivoco, es hasta el día 14 o 15 de la siguiente semana, ¿sí? Algo así está definido. 15 creo que es máximo.
entonces usted lo va a visualizar eso. Y luego tiene que entregar el resto. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Si no hay más consultas, tomaremos la asistencia.